¿Qué tal si te dijera que uno de los dramas organizacionales más intensos y relevantes que podemos estudiar hoy se encuentra en un documento de apenas 15 versículos? Suena una locura, pero es así. No es un caso de estudio de Harvard, sino el texto más breve de todo el Nuevo Testamento. Es como una foto, una instantánea de una comunidad del siglo I, con sus héroes y, bueno, sus conflictos de poder a flor de piel. Es una idea fascinante porque es exactamente eso. Hoy vamos a desglosar esa instantánea, la tercera carta de Juan. Y el enfoque, ojo, no es teológico en el sentido tradicional, no, para nada. Es más un análisis de los 4 personajes centrales. Tenemos a Gayo, a Diótrefes, Demetrio y al propio autor Juan. Lo increíble es que estos 4 perfiles, como veremos, son arquetipos que resuenan con una fuerza brutal hoy en día en cualquier equipo. Totalmente. Nuestra misión hoy es esa, usar esta pequeña carta como un lente para entender las dinámicas humanas que definen a cualquier grupo. Veremos al colaborador que sostiene todo desde las sombras, el pilar. Al líder hambriento de poder, al profesional con una reputación intachable. Y claro, al mentor que tiene que navegar todo ese conflicto. La base de nuestra charla es un análisis de Luis Alberto Carella Santiago, que nos va a servir de guía. Y ahí está lo increíble, que en este, correo electrónico de 15 líneas, por decirlo de alguna forma, ya tienes todo el drama de una oficina moderna. La política, la integridad, la lucha por el poder, todo. Es un microcosmos perfecto. Perfecto, pues. Arranquemos por el destinatario de la carta, el primer personaje, Gayo. Juan le escribe con un cariño enorme, ¿no? Lo llama mi querido amigo a quien amo en la verdad. Se nota que no es una formalidad. No, para nada. Yo me pregunto, ¿qué tipo de persona genera esa lealtad, ese afecto tan profundo en un líder como el apóstol Juan? Esa es la pregunta clave. Gayo no es una figura de, digamos, alto perfil, pero su valor es incalculable. Y se basa en 3 pilares. El primero es que su vida es coherente. Ajá. Juan dice que se alegra de oír que andas en la verdad. Y lo interesante es que no lo sabe porque Gayo se lo haya dicho, sino porque otros viajeros han vuelto y han dado testimonio de su conducta. O sea que su reputación es verificada por terceros. No es marca personal, es carácter probado. Exacto. Es el tipo de persona que en una empresa quizá no tiene el cargo más alto, pero es a quien todos acuden porque saben que resuelve, que apoya y que su palabra es de fiar, ¿viste? Sí. Su autoridad no viene de un organigrama, sino de su fiabilidad. Exactamente. Y eso nos lleva al segundo pilar, su hospitalidad. En aquella época, los misioneros o maestros que viajaban dependían por completo del apoyo de las comunidades. Gayo, literalmente, les abría las puertas de su casa. Claro. Les daba un lugar seguro donde quedarse, recursos. Era un nodo fundamental en la red de la misión. Comparte recursos puede ser vista como una amenaza por alguien que quiere controlar todo el flujo. Totalmente. Estaba tomando un riesgo enorme. Desafiaba indirectamente a la autoridad que otros querían imponer. Es una observación crucial, sí. Porque su hospitalidad no era solo generosidad, era una declaración de principios. Y por eso Juan, y este es el tercer pilar, no lo ve como un simple anfitrión. ¿Cómo lo ve? Lo ve como un colaborador de la verdad. Lo eleva a la categoría de socio estratégico. Gayo demuestra que el avance de una misión no depende solo de las figuras públicas, sino de estas personas que, con su apoyo constante, discreto, sostienen toda la estructura. Son el engranaje silencioso pero indispensable. Y esa hospitalidad, esa apertura de Gayo, seguro que fue una espina clavada para alguien que quería lo contrario, controlar quién entraba y quién salía. Y con eso creo que es el momento de hablar del antagonista. Hablemos de Diótrefes. El contraste es brutal. Si Gayo es el colaborador silencioso, Diótrefes es el líder ruidoso y egocéntrico. La carta lo presenta con una frase lapidaria. A Diótrefes le encanta ser el primero. ¿Qué frase? Fíjate que no dice que es el primero o que es el líder oficial. Dice que le encanta serlo. El problema no es su posición, es su motivación. Su motor es el ego. Me llama mucho la atención eso de le encanta ser el primero. En el mundo corporativo hoy, esa ambición a menudo se celebra, ¿no? Se busca gente con hambre. ¿En qué punto esa ambición se vuelve tóxica según lo que vemos aquí? ¿Dónde está la línea? La línea se cruza cuando la ambición personal
pasa por encima del propósito del grupo. Y si miramos el comportamiento de Diótrefes, podemos ver 4 patrones de liderazgo tóxico que son increíblemente actuales. A ver. El primero, ya lo dijimos, es esa motivación egocéntrica. El segundo es el rechazo a cualquier autoridad que no sea la suya. Juan menciona que ya había escrito una carta a la iglesia, y Diótrefes simplemente le ignoró. ¿La ignoró? No la reconoció. Pensemos en el contexto. Juan es el último apóstol vivo, una figura de autoridad moral inmensa. Ignorarlo es un acto de rebelión frontal. Es como si el jefe de una sucursal decidiera ignorar un comunicado directo del fundador de la empresa. No es solo un desacuerdo, es un intento de crear su propio reino. Precisamente. Y para proteger ese reino, recurre al tercer patrón, la difamación. No le basta con ignorar a Juan. La carta dice que lanza infames acusaciones en su contra. Es la táctica clásica del líder inseguro. Si no puedes competir con las ideas de otro, ataca su reputación. Siembra la duda. El clásico matar al mensajero. Lo vemos todos los días en política, en las empresas. Destruyes la credibilidad del otro para consolidar tu poder. Y el cuarto comportamiento es la culminación de todo, la obstrucción activa. No solo no recibe a los misioneros de Juan, sino que prohíbe a otros que lo hagan. Todo un feudo. Se ha hecho dueño de la iglesia, controlando quién pertenece y quién no, basándose en la lealtad hacia él, no hacia la misión. Es el manual completo de liderazgo tóxico. Es un retrato escalofriante por lo reconocible que es. Ahora, en medio de este drama, con Gayo resistiendo y Diótrefes saboteando, ¿había algún otro modelo a seguir? ¿Alguien a quien Juan pudiera decir, ¿así es como se ve la integridad? Sí, y es fascinante cómo lo presenta. Después de la tensión de Diótrefes, introduce en un solo versículo a un personaje llamado Demetrio, y el respaldo que le da es, probablemente, uno de los más poderosos de la historia. Dice, todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Un momento, para ahí. ¿La verdad misma habla bien de él? Eso suena increíblemente abstracto, casi místico. ¿Cómo aterrizamos eso? Sería como que tus métricas de rendimiento y el feedback 360 de tus compañeros cuentan la misma historia. A eso se refiere. Es una analogía perfecta. Significa que no hay ninguna distancia entre lo que Demetrio dice ser y lo que realmente es. Su conducta es la encarnación de sus valores. Pero analicemos la frase, porque tiene como 3 niveles de validación, como si pasara 3 auditorías de integridad. Ok. La primera es el testimonio público. Todos hablan bien de él. Su buena reputación es un consenso, no la opinión de su círculo de amigos. No hay un sí es bueno, pero. Su reputación es sólida por todos lados. Correcto. El segundo nivel es ese, el testimonio de la verdad misma, que significa que su vida es coherente con los principios que defiende. Sus acciones y sus palabras están perfectamente alineadas. Entiendo. Y el tercer nivel es el testimonio apostólico, porque el propio Juan añade, y nosotros también damos testimonio. Y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Es como si dijera, la gente lo valida, sus principios lo validan, y yo personalmente también pongo mi sello de aprobación. Es una reputación a prueba de balas. No necesita un perfil de LinkedIn brillante. Su trabajo habla por sí solo. Es el capital más valioso que se puede tener. Y creo que se piensa que Demetrio fue el portador de esta carta. No. Exacto. Era la persona perfecta para llevar un mensaje tan delicado. Su integridad era su credencial. Representa a esa persona en un equipo cuya sola presencia eleva el estándar de todos, no porque lo exija, sino porque lo vive. Entonces tenemos al que apoya, Gayo, al que sabotea, Diótrefes, y al que inspira con su ejemplo, Demetrio. Pero falta una pieza clave en este rompecabezas, la persona que está tratando de mantener todo esto unido. Hablemos del propio Juan, y su rol es fundamental, porque modela un tipo de liderazgo que es, increíblemente necesario en crisis. No es un administrador distante, es un pastor involucrado. Y su liderazgo tiene una dualidad muy interesante. Combina una ternura casi paternal con una firmeza inquebrantable. Me parece fascinante ese equilibrio. Por un lado, se refiere a los creyentes como mis hijos. Dice que su mayor alegría es saber que viven de acuerdo a la verdad. Hay un afecto genuino, una preocupación real.
Pero ese afecto no lo convierte en un líder blando o pasivo. Al contrario, precisamente porque los ama, se posiciona para protegerlos del abuso de Diótrefes. Y aquí es donde entra la firmeza. No evita el conflicto. Claro, declara con toda claridad su intención. Cuando vaya, sacaré a relucir lo que está haciendo. Eso es clave. No dice, voy a castigarlo o a humillarlo. Dice, sacaré a relucir sus obras. Es una confrontación centrada en la rendición de cuentas, en exponer la verdad por el bien del grupo. Exacto. No es una lucha de egos. Es un acto de responsabilidad para restaurar la salud de la comunidad. Su autoridad no la usa para su beneficio, sino para proteger a los vulnerables. Y hay un último detalle de su liderazgo que me parece precioso. A ver, al final de la carta dice, tengo mucho que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con pluma y tinta. Espero verte pronto para que podamos hablar cara a cara. Uf, en una era de correos pasivo-agresivos y mensajes de chat, ese deseo de conexión personal dice muchísimo. Su liderazgo es relacional, hasta el final. Es firme, protector, pero sobre todo, cercano. Así es, no se esconde detrás de un teclado. Afronta los problemas de frente, con verdad y con amor. Entonces, si damos un paso atrás, lo que tenemos en esta carta de 15 versículos es un manual de dinámicas de equipo. 4 perfiles. El que sostiene la misión desde el servicio, como Gallo. El que la divide desde su propia ambición, como Diótrefes. El que inspira confianza a través de una integridad a toda prueba, Demetrio. Y el que guía, protege y confronta con sabiduría, que es Juan. Si conectamos todo esto, la tercera carta de Juan funciona como un espejo. Nos presenta estas 4 maneras de operar. Gallo construye desde el servicio. Diótrefes destruye desde el ego. Demetrio inspira desde la coherencia. Y Juan guía desde la responsabilidad. La carta, en el fondo, nos obliga a mirarnos en ese espejo y preguntarnos. ¿Qué rol estamos jugando nosotros? Exacto. En nuestras propias comunidades, en nuestros equipos, ¿estamos construyendo o estamos dividiendo? Una pregunta muy directa. Una carta minúscula que nos deja 4 arquetipos universales y atemporales. El colaborador fiel, el líder hambriento de poder, el ejemplo de integridad y el guía protector. Y bueno, podríamos terminar preguntándonos a cuál de ellos nos parecemos más. Pero quizá una pregunta más profunda que emerge de este análisis es otra. En distintas situaciones, bajo diferentes presiones, ¿no tenemos todos el potencial de actuar como cualquiera de los 4? Buen punto. El Diótrefes que todos llevamos dentro puede salir a flote cuando nuestro ego se siente amenazado, ¿no? La verdadera cuestión podría ser entonces, ¿qué alimenta nuestro carácter día a día para que en los momentos clave, cuando la presión aprieta, lo que se manifieste sea la fiabilidad de un Gallo o la integridad de un Demetrio? Bienvenida, bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos en un periodo histórico que, bueno, suena casi a enigma, ¿no? Son esos más de 400 años entre el final del Antiguo Testamento, con Malaquías, y el inicio del Nuevo, con Mateo. Se les conoce como los 400 años de silencio. Y para entenderlo mejor, usamos un análisis de Luis Alberto Carela Santiago. La misión es, ¿qué quiere decir de verdad ese silencio? ¿Dios se cayó por completo? ¿O qué pasaba? Amós habló de hambre de oír la palabra del Señor. ¿Fue este uno de esos tiempos? Es que es un periodo clave, fundamental. Aunque fíjate, no se añadió nueva escritura canónica, la vida judía cambió muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Surgieron grupos como los fariseos, los saduceos. Nombres conocidos. Exacto, con mucho peso religioso y político. Y también los esenios, más apartados, digamos. Ok. Y además, se consolidaron las sinagogas, se hizo la Septuaginta, esa traducción griega de las Escrituras. La Septuaginta, claro. Todo esto, bueno, a menudo se interpreta como una preparación divina para la llegada del Mesías. Gálatas 4.4 habla de eso, del cumplimiento del tiempo. Pero la pregunta gorda sigue ahí. ¿Qué onda con ese supuesto silencio de Dios? Justo eso. Fue un silencio total, así, absoluto. ¿O hay matices? La fuente nos presenta 2 posturas principales. A ver, veamos la primera. Bueno, la visión más, digamos, estricta, que apoyan comentaristas como Sproul, Hoff, sostiene que sí, que hubo un cese total de revelación divina. O sea, nada de profecías, ni visiones, ni sueños inspirados por Dios.
desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Nada de nada. Nada. Hoff lo dice clarito, no hubo ningún profeta que hablara o ni escribiera. Juan Bautista sería el primero en romper ese silencio de siglos. 4 siglos. Suena, bueno, impactante. Pero decías que había otra perspectiva, una más moderada. ¿Cómo es esa? Sí, es diferente. Autores como John MacArthur, por ejemplo, argumentan que, vale, quizá Dios no envió profetas reconocidos ni inspiró nueva escritura canónica. Ok. Pero su mano sí estuvo activa. Estuvo dirigiendo la historia, preparando todo el escenario. MacArthur lo dice así, ¿eh? Aunque la voz de Dios permaneció en silencio, la mano de Dios dirigió de forma activa. Entiendo. O sea, el silencio sería más bien de profecía pública, canónica. Exacto. No de actividad divina total. Dios seguía trabajando, como quien dice, tras bambalinas. Ah, eso cambia las cosas. Y la fuente menciona paralelos en la Biblia, ¿verdad? Sí, claro. Como en tiempos del joven Samuel, que dice que la palabra del Señor escaseaba. Escaseaba, pero no estaba ausente del todo. Justo. O el libro de Esther, donde Dios ni se menciona por nombre, pero su providencia es, bueno, es el eje de toda la historia. Cierto, cierto. E incluso, fíjate, textos como 1 Macabeos, que aunque no es canónico para todos, es históricamente valioso. Refleja que la gente de la época sabía que no había profetas como antes. Eran conscientes de esa falta. Pero saber que faltaban no significa que no hubiera ninguna comunicación divina, entonces. A eso apunta la fuente. De hecho, Charles Ryrie dice que llamar a ese periodo años de silencio es directamente erróneo. ¿Erróneo? Eso es bastante directo. ¿Y hay ejemplos concretos que, digamos, desafían la idea del silencio absoluto? Sí, los hay. Y son fascinantes. La fuente recupera un relato de Flavio Josefo A ver. sobre el sumo sacerdote Jadúa y Alejandro Magno. Según Josefo, Jadúa tuvo un sueño, una revelación, sobre cómo recibir a Alejandro para evitar conflicto. ¡Wow! Y lo más increíble es que Alejandro, al verlo, lo reconoció por un sueño propio que había tenido antes. ¿En serio? Sí. Se interpreta como Dios guiando las cosas, comunicándose incluso fuera del pacto formal con Israel. ¡Vaya historia! Eso sí que rompe la idea de un silencio total. Y más cerca del Nuevo Testamento, dentro del relato bíblico mismo. Claro, ahí también. El silencio profético, digamos, oficial, se rompe con el anuncio del ángel a Zacarías sobre Juan el Bautista. Ajá, en Lucas. Exacto. Pero es que incluso un poquito antes o en ese mismo tiempo tienes figuras como el anciano Simeón. Sí. A él, dice Lucas, el Espíritu Santo le reveló personalmente que no moriría sin ver al Mesías. Una revelación directa del Espíritu. Directa. Y también está la profetisa Ana, que reconocía a Jesús niño y hablaba de él en el templo. Entonces, Simeón y Ana son ejemplos clave. Lo son. Muestran que había comunicación divina, revelaciones personales, guía del Espíritu activa en personas fieles antes de que Juan Bautista iniciara su ministerio público. Justamente, eran parte de ese remanente fiel que esperaba la redención, como dice la fuente citando a Samuel Pagán. No eran profetas como los antiguos, pero sí recibían comunicación de Dios. Entendido. A ver, si resumimos, este periodo entre testamentos no fue un vacío total. La palabra silencio quizás describe mejor la falta de profetas canónicos y de nueva escritura inspirada. Pero no significa que Dios estuviera inactivo o completamente mudo. Seguía preparando el camino y comunicándose de forma más selectiva o personal. Exacto. Y esa es la reflexión final que propone el artículo, que me parece muy potente. ¿Cuál es? Que si Dios habló de diversas maneras incluso en esa época de relativo silencio profético, Sí. ¿cuánto más no estará dispuesto a comunicarse ahora, después de habernos hablado por su Hijo, como dice Hebreos, y de haber derramado su Espíritu, como prometió Joel? Claro. Quizás esa advertencia de Amós, la del hambre de oír la palabra, hoy en día no sea tanto porque Dios no hable, Sino sino porque falten oídos dispuestos a escuchar. una idea fuerte para cerrar, sí. La fuente nos deja con eso, ¿no? Con un desafío. Que tal vez el silencio que a veces sentimos no es que Dios esté callado, quizás somos nosotros los que, entre tanto ruido externo e interno, hemos perdido la sintonía. ¿Podría ser? La pregunta clave entonces no sería tanto si Dios sigue hablando hoy,
sino si estamos nosotros cultivando la disposición, la sensibilidad para escuchar su voz, en todas las formas en que Él elige comunicarse. Saludos. Hoy vamos a meternos en un tema fundamental, diría yo. ¿Qué nos mueve por dentro? Especialmente cuando estamos metidos en causas, en trabajos que sentimos importantes, incluso sagrados. Claro. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Será que se puede estar ahí, en el centro de algo grande? Y que el corazón, bueno, no esté realmente ahí. Es una tensión muy real, muy humana, y justamente vamos a explorar eso basándonos en un análisis de Luis Alberto Carela Santiago. Se titula No busques grandezas para ti. Suena directo. Sí, y usa figuras bíblicas como casos de estudio para mostrar cómo esa ambición personal puede colarse, ¿viste? Incluso en los círculos más cercanos al servicio o al poder espiritual, digamos. Interesante. Entonces, nuestra idea hoy es un poco desarmar esas historias, ver qué nos dicen sobre nuestras propias intenciones, ¿no? Exacto. Porque el texto plantea esa pregunta clave. Podemos parecer fieles por fuera, pero estar desconectados del propósito de fondo. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a eso. El punto de partida que nos da el análisis es fuerte. Dice que estar cerca de la obra, digamos de Dios, no te garantiza estar en sintonía con Él. Para nada. Y menciona varios personajes. Gente que estuvo al lado de figuras enormes como Jeremías, Eliseo, hasta Jesús, pero que sus motivaciones personales los desviaron. Empecemos con Baruc, ¿te parece? Dale. Baruc es un caso bien interesante. Era el escriba de Jeremías, su secretario, o sea, un colaborador súper cercano. De confianza. Claro, compartía los riesgos con el profeta en tiempos muy complicados. Estaba literalmente escribiendo las palabras de Dios que dictaba Jeremías. Increíble. Pero, y acá viene lo fuerte, en Jeremías 45, versículo 5, hay una advertencia de Dios directa para él, muy directa. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. ¡Wow! ¿Y en qué contexto se da eso? En un momento terrible. Juicio inminente sobre Judá, destrucción. Jeremías predicaba humildad, aceptar el juicio divino. Pero parece que Baruc, tenía otras aspiraciones. ¿Cómo cuáles? El análisis sugiere que quizás buscaba seguridad personal, algún tipo de reconocimiento, un estatus. Algo para él en medio del derrumbe. Una clara falta de sintonía, ¿no? Entre el mensaje que copiaba y lo que quizás quería para sí mismo. Es fuerte pensar en eso, ¿no? Estar transcribiendo profecías sobre el fin del mundo conocido y, a la vez, preocupado por la promoción personal o por salvar el pellejo. Totalmente. Y como decías, no es un caso aislado. El análisis nos lleva después a Giesi. Él era sirviente del profeta Eliseo. Y acá la cosa se pone como más gráfica, más dramática. A ver, contame. Bueno, la historia está en 2 Reyes 5. Giesi es testigo directo de un milagro impresionante. Eliseo sana a Naamán, un general sirio muy importante que tenía lepra. Un milagro grande. Enorme. Y Eliseo, coherente con que el don de Dios es gratuito, rechaza cualquier pago o regalo que le ofrece Naamán. Lo lógico, ¿no? Claro. Pero Giesi ve eso y piensa distinto. El texto bíblico dice que pensó algo como: mi señor fue demasiado blando con este sirio, no aceptó nada. Voy a correr tras él y algo le saco. No puedo creerlo. Y lo hace. Corre tras Naamán, le inventa una historia para pedirle plata y ropa, y después le miente a Eliseo para tapar todo. ¡Qué barbaridad! El análisis lo usa como un ejemplo clarísimo de cómo se puede torcer un acto puro de poder divino, de gracia, para convertirlo en un negocio personal. Y las consecuencias, según la Biblia, son terribles para él, ¿no? Terribles. La lepra de Naamán se le pega a él y a su descendencia. Es una imagen súper potente de cómo la codicia puede corromper, incluso estando al lado de lo más sagrado. Impactante. Bueno, y si seguimos con los ejemplos del análisis, llegamos a Judas Iscariote, nada menos que uno de los 12 apóstoles de Jesús. Este caso es quizá el más conocido y triste de todos. Sin duda, el más emblemático, sí. El análisis se basa en Juan 12. La escena es cuando María de Betania unge a Jesús con un perfume carísimo. Sí, la recuerdo. Y es Judas quien protesta.
Dice que ese perfume se podría haber vendido y darle la plata a los pobres. Suena bien, ¿no? Una preocupación social. Sí, a primera vista parece lógico. Pero el mismo evangelista Juan aclara enseguida. Dice algo como, no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como manejaba la bolsa común, robaba de lo que ponían. Durísimo. Según esta lectura, Judas anduvo con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, pero su corazón estaba en otra cosa, quizás el poder, el dinero o una idea más política del reino que Jesús anunciaba. Una agenda propia. Exacto, una agenda personal que, como lo presenta el análisis citando a Juan, chocaba de frente con el mensaje de servicio y sacrificio de Jesús. Y bueno, sabemos cómo terminó eso, en la traición. Ya tenemos 3 casos muy fuertes, y el análisis de Carela Santiago menciona un cuarto. Simón el Mago. La historia está en Hechos 8. Él viene de otro palo, ¿no? No era discípulo ni sirviente de profeta. Cuando Felipe va y predica el evangelio ahí, Simón cree y se bautiza. Parece una conversión real. ¿Y dónde está el problema entonces? El conflicto viene después, cuando llegan los apóstoles Pedro y Juan. Simón ve que ellos imponen las manos y la gente recibe el Espíritu Santo, y queda impresionado con ese poder. Comprensible. Sí, pero su reacción es ofrecerles plata. Les dice, denme a mí también ese poder, para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ah, quiso comprarlo. Exacto. Ese fue su error garrafal, según el análisis. Intentó comprar una capacidad espiritual como si fuera, no sé, una mercancía, un truco más para su show. Claro. Y la respuesta de Pedro es fulminante. Que tu dinero se vaya a la perdición contigo, por pensar que el don de Dios se puede comprar. Simón confunde el poder de la gracia divina con una habilidad que uno puede adquirir y controlar para beneficio propio. Entendido. Entonces tenemos a Baruch, el escriba quizás con ambiciones escondidas. Giesi, el sirviente que se dejó llevar por la codicia. Judas, el apóstol con su propia agenda de poder o dinero. Y Simón, el converso que quiso comprar un don espiritual. Eso es. Todos muy distintos, pero todos muy cerca de figuras o momentos clave espiritualmente. Y el análisis dice que hay algo que los une, ¿no? Justamente. El autor, Carela Santiago, los mete a todos bajo el paraguas de desear grandeza fuera del plan divino. Las formas son distintas, claro, pero la raíz parece la misma. ¿Cuál sería esa raíz? Buscar el beneficio propio, la exaltación personal, en un contexto que pedía todo lo contrario. Servicio desinteresado, alinearse con un propósito más grande. Baruch buscando seguridad o reconocimiento en medio del desastre. Giesi viendo un milagro como chance para hacer negocio. Judas con su idea de poder terrenal y plata. Y Simón queriendo comprar y manejar poder espiritual. En todos ves esa distorsión. Usar lo sagrado o una causa noble para fines propios, egocéntricos. Y es notable que en todos los casos, la respuesta que se registra es de rechazo a esa ambición, ¿verdad? Siempre. Ya sea a través de Jeremías, de Eliseo, de la enseñanza de Jesús o la reprimenda directa de Pedro. Siempre hay un no a esa misión desalineada. Y acá es donde la reflexión que hace el análisis se pone, como decías, más filosa, ¿no? Nos dice que no alcanza con estar cerca, ni siquiera con saber la teoría. Exacto. Ese es el corazón del asunto teológico que plantea. Se necesita algo más hondo, algo que el análisis llama un corazón purificado de ambición personal. ¿Y por qué es tan importante? Porque la perspectiva que presenta es que la gloria de Dios o el propósito real de una causa noble no se mezcla con las agendas egoístas. Cuando uno busca su propia grandeza, su beneficio, dentro de lo que debería ser servicio, el resultado es, una desconexión espiritual, una pérdida. Las consecuencias para Giesi, Judas, Simón, son como advertencias. Son advertencias permanentes, sí, contra esa codicia o ambición que a veces se disfraza de servicio o devoción. Y el análisis sugiere que esa ambición personal te puede cegar. No te deja ver la verdadera naturaleza de la obra en la que estás metido. ¿Qué tema? Y esto, que pasó hace miles de años, ¿cómo lo traemos a hoy? El autor dice que sigue siendo súper relevante. Y es interesante cómo lo conecta. Esa pregunta a Baruch, ¿buscas grandes cosas para ti? No lo hagas. El análisis dice que eso resuena fuerte hoy. ¿Por qué?
porque vivimos en una cultura donde el éxito, incluso en el servicio, en la religión, en el activismo, muchas veces se mide por varas muy externas, ¿no? La popularidad, los números. Claro, cuántos seguidores tenés, qué tan grande es tu organización, si salís en los medios, incluso cuánta plata movés o ganás con eso. Es verdad. Y en ese ambiente la tentación de buscar esas grandezas personales está siempre ahí, a veces de forma muy sutil. El texto advierte que podemos encontrar gente que sirve, que parece fiel, que es eficiente, visible. Pero que en el fondo. Ujú. En el fondo, quizás su motivación no es tanto el propósito de la causa o la voluntad de Dios si es un contexto religioso, sino más bien construirse una plataforma personal. Ganar reconocimiento, consolidar un estatus, buscar más el aplauso que la obediencia callada. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Y es un llamado fuerte a mirarse para adentro, ¿no? A ser honestos con nuestras intenciones, sobre todo cuando estamos en tareas que consideramos importantes. ¿Qué buscamos de verdad al final? Justamente eso. El análisis usa los ejemplos bíblicos como modelos para advertirnos de trampas concretas. Ojo con convertir el servicio en un negocio, como Giesi. Ajá, Ojo con buscar poder o influencia sin tener un corazón íntegro alineado con los valores que se dicen defender, como se sugiere con Judas o Simón. claro. Y ojo con poner el foco en esperar recompensas humanas, reconocimiento, aplausos, estatus, la posible tentación de Baruch. Y es interesante lo que le prometen a Baruch, ¿no? No le ofrecen grandeza. Es clave eso. En medio de su posible crisis, Dios no le promete fama, ni riqueza, ni un puesto alto. Le dice, te daré tu vida por botín donde quiera que vayas. ¿Qué significa eso? En medio de la destrucción que venía, la promesa es, te voy a cuidar, te voy a preservar. La recompensa es la vida misma, protegida por Dios. No es poca cosa. Para amada. Y el análisis cierra diciendo que el verdadero valor del siervo, del colaborador, no se mide por los logros que se ven, por el reconocimiento de afuera. Se mide por la fidelidad constante. Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Especialmente ahí, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando no hay beneficios claros. Servir sin buscar grandezas personales es como el antídoto contra esa corrupción espiritual, contra que se te gaste la integridad. Bien, hagamos un resumen para que nos quede claro. Las historias de Baruch, Giesi, Judas, Simón, vistas a través de este análisis de Carela Santiago, nos muestran algo. Incómodo quizás. Sí, un poco. Que se puede estar muy, muy cerca del poder, de la verdad, de figuras importantes, y aún así estar espiritualmente lejísimos si las motivaciones no son limpias. Estaban ahí, al lado de profetas, de apóstoles, de Jesús mismo, pero operaban, parece, con agendas personales que no cuadraban con el propósito más grande. Y eso remarca una idea central del análisis que mencionaste antes. La distancia más peligrosa no es la física. No es si estás arriba o abajo en el organigrama. No. La distancia peligrosa es la del corazón. Estar metido en la acción, ser visible, pero estar desconectado de la voluntad, del espíritu que debería mover esa acción. Por eso el análisis termina con ese llamado a purificar las motivaciones, ¿no? A preguntarnos honestamente por qué hacemos lo que hacemos. Exacto. Un autoexamen sincero, necesario en cualquier ámbito de servicio o compromiso. Y nos queda dando vueltas esa frase potente que el análisis trae de Juan el Bautista, otro que estuvo cerca de Jesús pero con una actitud totalmente distinta. Sí, una frase clave. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que yo disminuya. Exacto. Sugiere que la verdadera grandeza, el verdadero éxito, si lo miramos desde ahí, no está en cuánto resaltamos nosotros, cuánto brillamos. Sino en qué tan fieles nos encuentran. En la integridad silenciosa de nuestro compromiso, ¿no? Justamente. Y acá el autor nos deja picando una reflexión final muy potente. Dice que esa fidelidad, sobre todo cuando todo parece ir mal, cuando no hay premios afuera, esa fidelidad que persevera, Es la recompensa en sí misma. es la verdadera recompensa, la auténtica corona. Y eso nos deja una pregunta fuerte para pensar cada uno, ¿no? ¿Qué significaría de verdad abrazar la fidelidad como un premio en sí mismo? Valiosa por lo que es, sin importar si viene o no con reconocimiento, con éxito visible o con algún beneficio personal. Bienvenida, bienvenido.
Hoy vamos a meternos en un tema que siempre da de qué hablar, la moralidad sexual desde la óptica bíblica. Tenemos un documento como guía. Se titula 12 pecados sexuales en la Biblia, de Luis Alberto Carela Santiago. Y arranca con una idea interesante. Que la Biblia, bueno, no oculta estos fallos, estas historias complicadas, pero que siempre muestra como una salida, ¿no? Hacia la gracia, la restauración. Y lo contrasta con lo que él ve hoy como una normalización, hasta una comercialización de lo que llama pecado sexual. Así que hoy vamos a eso, a desgranar esos 12 relatos que presenta, sin juzgar, sino tratando de entender, bueno, qué advertencias, qué lecciones saca el autor de ahí. Venga, vamos a ello. El primer caso que toca el texto nos lleva a Génesis 6, la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Una unión que, bueno, parece cruzar límites y que precede a una gran corrupción, según el relato. Y el texto dice que hay distintas formas de entender quiénes eran estos hijos de Dios, ¿cierto? Así es. El documento menciona que la interpretación más, digamos, antigua, la que encuentras en el judaísmo del Segundo Templo, incluso en padres de la Iglesia, lo veía como una rebelión. Seres celestiales, ángeles quizá, que se rebelaron. Mucho después surgió otra idea, la setita, que dice que eran linajes humanos, los de Set, el bueno, mezclándose con los de Caín. Es fascinante cómo se ha intentado descifrar ese pasaje por siglos. Claro. Y más allá de quiénes eran exactamente, ¿cuál es la lección clave, digamos, que saca el autor de este primer episodio? Pues el punto central que resalta el texto, sin importar tanto quiénes eran, es la transgresión, cruzar límites que estaban puestos. Argumenta que esa mezcla, ¿no?, de lo santo con lo profano, pues corrompe. La enseñanza que deriva es esa. Ignorar esas fronteras divinas trae consecuencias, y en este caso, bueno, es el contexto que lleva al diluvio. Es como un primer aviso fuerte sobre romper barreras. Entendido. Y de esas barreras, digamos cósmicas, el documento salta a otras rupturas, pero ya dentro de la familia. Menciona dos casos. Cam deshonrando a su padre Noé, allá en Génesis 9. Ajá. Y Rubén con Bilha, que era concubina de su padre Jacob, esto en Génesis 35. ¿Cómo conecta el autor estas historias con la salud familiar? Bueno, el análisis que hace de Cam va más allá de solo ver la desnudez. Se enfoca mucho en el irrespeto, en la burla, en cómo Cam lo expone. La lección que subraya es fuerte. La falta de pudor, el desprecio a la autoridad paterna. Eso, dice, destruye el honor y siembra problemas en la familia. ¿Y con Rubén? Con Rubén, el énfasis está en cómo un impulso, un deseo de un momento sin control puede arruinar un destino. Por ese acto con Bilha, nos recuerda el texto, Rubén perdió la primogenitura, su liderazgo. Los dos casos, según lo ve el documento, ilustran cómo esas fallas morales que tocan la intimidad, el respeto familiar, pues causan un daño muy profundo. Eso nos lleva a dos figuras muy conocidas. Relatos que siempre salen cuando se habla de tentación. José resistiendo a la esposa de Potifar, en Génesis 39, y el rey David, que cae con Betsabé, en 2 Samuel 11. Son historias que casi todos conocen, pero el análisis les da algún matiz especial. Resalta algo en particular. Sí. Al hablar de la esposa de Potifar, el texto subraya cómo la tentación puede venir con poder. Ella tenía autoridad sobre José y era insistente, ¿no?, día tras día. Pero lo central es la respuesta de José. La fuente cita esa frase clave. ¿Cómo? Pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. O sea, se recalca que su integridad no era solo por lealtad al jefe, sino por algo más profundo, su relación con Dios. Claro. Hasta el punto de preferir la cárcel antes que la culpa. Es una convicción muy fuerte la que la atribuye. Y con David, un rey que se describe como cercano a Dios, pero comete adulterio, asesinato. Ahí el documento se enfoca mucho en las consecuencias, en cómo un solo acto nacido de la lujuria puede desencadenar una tragedia enorme y duradera. Muestra esa onda expansiva del error. Pero, y esto es clave en el análisis que hace, no se queda solo ahí. Destaca igual de fuerte el arrepentimiento de David. Ese Salmo 51 es conmovedor.
Para el autor, esto es la prueba de que aunque el pecado sea gravísimo, el arrepentimiento sincero abre la puerta. Abre la puerta al perdón y a la restauración que viene de Dios. O sea, son como dos caras de la moneda. Exacto. La resistencia firme por un lado y la caída seguida de restauración por otro. El hilo común es la seriedad de la elección moral y sus efectos. Entendido. El análisis luego se mueve, hacia dentro de la comunidad de fe. Menciona un caso de incesto que parece se toleraba en la iglesia de Corinto. Eso está en 1 Corintios 5. Sí. Y una figura un poco misteriosa, Jezabel, en Tiatira. En Apocalipsis 2, acusada de promover inmoralidad e idolatría. Son situaciones distintas, ¿no? ¿Cómo las diferencia el autor? Sí, la distinción que hace el texto es súper importante. En Corinto describe una situación literal, real. Un hombre tenía una relación con la esposa de su padre. Y el documento recalca que eso era escandaloso, incluso para los paganos de Corinto. Vaya. La lección que saca es doble. Por un lado, ojo, si la Iglesia tolera lo que hasta el mundo de fuera condena, pierde toda credibilidad. Y por otro, que la disciplina, aunque duela, busca restaurar, purificar. ¿Y Jezabel en Tiatira no era una persona real entonces, según esta lectura? El texto la interpreta más bien como un símbolo, un arquetipo. Argumenta que ese lenguaje de fornicación, de comer cosas sacrificadas a ídolos, en el contexto de Apocalipsis probablemente es metafórico. Ah, ok. ¿Representando qué entonces? Representaría influencias, enseñanzas o prácticas que mezclaban la fe con paganismo, con cosas del mundo, ¿no? Comprometer la fidelidad espiritual. El documento lo compara con los profetas del Antiguo Testamento, como Oseas, que usaban la imagen del adulterio para hablar de la infidelidad de Israel a Dios. Ya veo. Así que, mientras Corinto es un pecado moral, literal, y la necesidad de disciplina, Tiatira habla del peligro del adulterio espiritual, del sincretismo. Esa distinción es clave. Sí. Ahora, hay ejemplos en el texto donde la cosa escala, a un nivel de colapso social casi. Pienso en la historia terrible de Gabá en Jueces. Uf, sí, durísima. Capítulos 19 al 21. Abuso colectivo, asesinato, guerra civil. Y la clásica historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19. El autor los presenta como síntomas de algo más profundo, ¿no? Exactamente. El caso de Gabá, con esa violencia tan extrema, la fuente lo pone como la culminación de un tiempo de anarquía moral. De ahí esa frase que repite Jueces: en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. La lectura que ofrece el texto es que cuando se pierden la justicia, la hospitalidad, los frenos morales básicos, la sociedad se va al abismo. Es una advertencia sobre el caos que sigue al colapso ético. Y sobre Sodoma y Gomorra, que siempre se asocia tanto con el pecado sexual, el texto añade algo más. Sí, y es una matización que hace la fuente y que me parece importante. Reconoce la parte de perversión y violencia sexual. En Génesis, claro, el intento de abusar de los visitantes. Pero cita específicamente a Ezequiel 16:49 para ampliar el cuadro. ¿Y qué dice Ezequiel? Menesteroso. O sea que no era solo. No solo lo sexual. Según este análisis, la condena viene por un paquete de males: arrogancia, injusticia social, falta de compasión. Conecta la corrupción personal con la indiferencia hacia los demás. La lección principal que extrae es que ese orgullo que desafía la justicia de Dios en todas sus formas, pues, atrae juicio. Interesante cómo amplía el foco. Luego, el documento agrupa la prostitución y la inmoralidad intencional, citando varios pasajes: Levítico, Proverbios, Oseas. Ajá. Y inmediatamente después pone la escena de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8. ¿Por qué juntar estos dos? Parece que hay un contraste ahí, ¿no? Totalmente. El contraste es el punto clave. Primero, define esa inmoralidad intencional, de forma amplia. Según el texto, no es solo sexo por dinero. Es cualquier entrega voluntaria, consciente, del cuerpo y o del corazón a prácticas sexuales que considera pecaminosas, ya sea por negocio, por puro placer egoísta o ligado a la idolatría.
como pasaba antes. ¿Recuerda la condena fuerte que hay en la Biblia a esto? Incluso usando la metáfora de Israel como esposa infiel. La enseñanza que saca es sobre el daño a la dignidad, a la relación con Dios, con los otros, y llama a la santidad, a valorar el cuerpo. Y justo después de esa condena. Justo ahí entra Jesús con la mujer adúltera. Frente a un pecado claro, que la ley castigaba con muerte, Jesús, según interpreta la fuente, no le quita gravedad al acto, pero redirige el juicio, señala la hipocresía de los que acusaban y le ofrece a ella una salida, perdón y un llamado al cambio. Vete y no peques más. La conclusión del texto es potente. La gracia no es una excusa para pecar, pero sí ofrece redención y fuerza para una vida nueva. Es como poner la esperanza justo al lado de la advertencia. Y llegamos al último ejemplo, el número 12. Aquí la fuente cita a Jesús directamente en el Sermón del Monte, Mateo 5. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto lleva todo al interior, ¿no? Al pensamiento, a la intención. Aquí es donde se pone, como decíamos, muy interesante. Totalmente. El documento lo presenta casi como la clave de todo. Argumenta que para Jesús el problema no arranca en el acto físico, empieza mucho antes. ¿Dónde? En la mirada, en el deseo que uno consiente en la mente. El texto lo conecta con los ejemplos de antes. Recuerda que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Que David vio a Betsabé bañándose y la codició. El acto de fuera vino después de una mirada y un deseo internos que no se frenaron. Entonces, la implicación es que la batalla principal se libra en la mente. Eso es lo que subraya el autor. Sí. La lección fundamental que extrae es que la pureza o la impureza empieza en la fuente, los ojos, los pensamientos. Por eso, cultivar una mirada disciplinada, controlar los deseos internos, eso se presenta como la primera defensa del corazón. Lleva la responsabilidad moral al nivel más íntimo. Ya no es solo qué haces, sino que miras, que deseas, que dejas crecer dentro. Hemos recorrido los 12 casos que presenta el documento. Desde esas transgresiones casi cósmicas y familiares, pasando por tentaciones, problemas en la comunidad, hasta colapsos sociales y la raíz interna del deseo. Si tuvieras que resumir el hilo conductor, la conclusión principal que el autor parece sacar de todo este recorrido bíblico, ¿cuál dirías que es? Pues el argumento central del texto parece ser que el pecado sexual, en todas las formas que muestra la Biblia, se presenta siempre como señal de un corazón que de alguna manera se ha alejado de Dios, de su propósito para la sexualidad. Pero, y en esto insiste muchísimo el autor, junto a la advertencia sobre las consecuencias, en cada historia, de una forma u otra, también está la oferta de misericordia, el llamado a volver, la posibilidad real de ser restaurado. ¿Y cómo conecta el autor esto con nosotros hoy? Mencionaste algo sobre la cultura actual. Sí, hace una conexión muy directa. Es bastante crítico con lo que describe como una cultura donde, la publicidad, el entretenimiento, el marketing, a menudo usan las debilidades sexuales para vender. Dice que buscan despertar la lujuria y a la vez como que adormecer la conciencia ética. Y frente a eso, el texto recurre a llamados bíblicos fuertes, como el de Romanos 12. No se conformen a este mundo, transfórmense renovando su mente. O el de 1 Tesalonicenses 4. La voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. La perspectiva que ofrece es que la pureza no es represión, sino la verdadera libertad. Libertad de la esclavitud a deseos descontrolados. Entonces, ante ese panorama cultural y ese llamado a transformarse, ¿qué propone el documento como respuesta práctica? ¿Cómo se aterriza esto? Pues llama a una respuesta que yo describiría como integral y proactiva. No es solo evitar cosas por fuera, sino cultivar activamente la pureza desde dentro. Según el texto, esto implica varias cosas. Cuidar lo que entra por los ojos y la mente, proteger la intimidad propia y ajena, decidir conscientemente rechazar tentaciones, buscar la santidad en el día a día conectado con Dios y algo importante, acompañar. Acompañar con compasión a los que luchan en esta área, ofrecer restauración, no solo juicio. Y cita un versículo. Sí, cita 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación.
y lo interpreta no solo como salir corriendo de situaciones de riesgo, sino como un llamado a valorar el cuerpo, el propio y el de los demás, como algo sagrado, un don, no un objeto de consumo, ni una herramienta de placer sin más, ni un ídolo. Hemos explorado entonces estas narrativas bíblicas sobre moralidad sexual, siguiendo el análisis de Luis Alberto Carela Santiago. Son relatos complejos, a veces muy duros, la verdad. Hablan de errores, de consecuencias serias, pero también, como insiste el autor, de esa puerta abierta a la gracia, a la transformación. ¿Qué podría significar todo esto para alguien que piensa en estos temas hoy? Pues el mensaje central que parece quedar de la fuente es una invitación. Una invitación a mirarse por dentro, personal y comunitariamente. Es un llamado a pensar en nuestras motivaciones, acciones, deseos y también en las influencias culturales que recibimos, ¿no? Y poner todo eso en diálogo con estas historias antiguas y las lecciones que el autor saca. Según el texto, se trata de tomar en serio tanto las advertencias sobre las consecuencias del error como la promesa constante de renovación para quien busca un cambio sincero. Un cambio alineado con lo que el documento presenta como el diseño de Dios para la sexualidad. Es, en el fondo, una propuesta para pensar críticamente cómo vivimos nuestra sexualidad en relación con nuestros valores más profundos. Y para dejar una idea final resonando, una que sale del material que vimos. Si, como sugiere la fuente citando a Jesús, la raíz de muchas acciones dañinas no está solo en el acto final, sino en esa mirada cargada de intención, en ese deseo que dejamos crecer en el corazón. ¿Cómo podría una reflexión honesta sobre nuestros propios pensamientos y deseos internos, que miramos, que codiciamos, que fantaseamos, influir, o quizá transformar, nuestra forma de relacionarnos, con el mundo, con los demás, incluso en áreas que van más allá de lo estrictamente sexual? Una pregunta para seguirle dando vueltas.